Su paz me resguarda, no tengo duda, me rindo al Señor, y es por amor que estoy aquí. Es por ti, Señor, que no me quiero ir. Hoy lo tengo todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu mesa por la eternidad quiero estar. Y es por amor que estoy aquí. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo para todos. Gracias a todos ustedes por estar conectados, por estar allí, siempre consecuentes. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos da la oportunidad de estar en contacto, estar en esta comunión a través de esta red de Instagram. Recuerde que los días domingos a las 11:30 por Facebook. Hoy por Instagram 7:30 hora Venezuela. Bien, hoy vamos a apresurar un poco tenemos tela que cortar y el tiempo siempre no se detiene. Así que nosotros tampoco nos vamos a detener con el tiempo. Fíjense bien. Hoy vamos a hablar de un tema que me ha costado un poco ponerle el nombre, pero usted se lo va a poner, porque lo hemos llamado redirecciona redirecciona tú. No redirecciona tú como pronombre, sino como adjetivo. Redirecciona tú, y tú le puedes agregar allí tu vida, tus proyectos, tus sueños, tu familia, tu matrimonio, tu emprendimiento, tu ministerio. Redirecciona tú. Y entonces dejo ese punto suspensivo para que tú le agregues todo lo que tú quieras agregarle. Redirecciona tú, tu vida, tu ministerio, tu profesión, tu empresa, tu emprendimiento, tu familia. Redirecciona. De eso vamos a hablar hoy. De redireccionar nuestras vidas y todo lo que haya que redireccionar en ellas. ¿Ok? Ahora fíjense. ¿Por qué la palabra redireccionar? Porque hoy día el mundo está viviendo una situación de salubridad. Está viviendo una situación por demás bien difícil. Ya hay una buena cantidad de personas fallecidas, otras personas infectadas, otros que le han quedado secuelas de esta situación, otros pues gracias a Dios se han recuperado totalmente, pero sin embargo el mundo sigue sufriendo de esto que se le ha dado el nombre de COVID-19. Por lo tanto, se hace necesario que cada uno de nosotros podamos redireccionar nuestras vidas en todos los aspectos. Por ejemplo, la persona que salió del COVID, que se recuperó, esa persona tiene que redireccionar su vida, tiene que redireccionarse en todos los aspectos, tiene que redireccionar su alimentación, sus ejercicios, en fin, esa persona tiene que cambiar de rumbo, porque de lo contrario no aprendió absolutamente nada de lo que sucedió. Y cada uno de nosotros, que gracias a Dios nos hemos mantenido sanos de esa situación, también debemos aprender e ir redireccionando nuestra vida en cada una de las cosas que hacemos. Fíjense, voy a comenzar
conceptuando estas tres palabras. La primera es reconsiderar. Reconsiderar. ¿Por qué vamos a hablar de reconsiderar? Porque yo considero que estas palabras no son sinónimas, sino parónimas. Cada una guarda una relación entre ellas, pero otra es más amplia que una. Por ejemplo, reconsiderar. Esto es volver a considerar asuntos o un asunto efectuando cambios si es necesario, sobre nuevos puntos de vista. Es decir, cuando se hace una reconsideración, la mayoría de las veces para efectuar cambios. Por lo tanto, reconsiderar es volver a considerar para efectuar los cambios que sean necesarios. Por supuesto, sobre nuevas ideas, sobre nuevos conceptos, sobre puntos de vista distintos. La otra palabra que quiero que consideremos hoy es la palabra redefinir. Redefinir. ¿Cómo conceptúo yo la palabra redefinir? Es un vuelco. Hay que darle una vuelta a las cosas. ¿Por qué? Porque debemos redefinir todos aquellos conceptos que creíamos tener claros y definidos, pero que por alguna situación adversa que se nos haya presentado, por alguna situación X, debemos redefinirlos, sentarnos de nuevo y decir, bueno, estuve equivocado, no es así, esta es la definición que vamos a tomar de ahora en adelante. Y por supuesto la palabra que tiene como objeto el mensaje de hoy, que es redireccionar, que es cambiar el rumbo, no es otra cosa que cambiar el rumbo, cambiar la dirección de alguna actividad. Estábamos haciendo alguna actividad, ahora hay que redireccionar. Y aprovecho la oportunidad para decir esto. Por ejemplo, voy a hablar de la congregación Elohim para no incluir a otras. Si no hay una reconsideración, una redefinición y una redirección, no hemos hecho absolutamente nada. Es muy fácil preguntar cuándo nos vamos a reunir. Es muy fácil preguntarlo. Pero para reunirse nuevamente, cada persona tiene que haber tenido o haber practicado o tener una experiencia de todo este año que ha venido transcurriendo. ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué pasó con tu familia? ¿Qué pasó con tu ministerio? ¿Qué pasó con tu negocio, con tu empresa, con tu emprendimiento? Entonces, se hace necesario que cada quien se siente a reconsiderar, a redefinir y, por supuesto, a redireccionar su vida y cada una de las cosas antes de volver otra vez con las manos levantadas con el bendito Dios, gloria a Dios, aleluya. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque hay que redireccionar nuestras vidas. Todo lo que competa en esta dirección, cambiar esa dirección, redireccionar. ¿Ok? Bien, esto es como, poniendo un ejemplo para que se entienda mejor, pendiente de la hora, por supuesto, es como el arrepentimiento que habla la Biblia. Las personas han tomado el arrepentimiento como algo tradicional, como algo religioso. Arrepiéntete, busca a Jehová. Y resulta que arrepentirse, según el contexto en griego, es la palabra metanoeo, que es dar una vuelta de 180 grados. Eso significa redireccionar su vida. Eso es lo que es realmente la palabra arrepentimiento. Cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Pero para eso hay que redireccionar. Antes de cambiar tu manera de pensar, tú tienes que redefinir cosas, tú tienes que reconsiderar cosas. Ok. Otra cosa bien importante que se oye mucho desde el punto de vista económico en los bancos, en las empresas bancarias, inclusive en la parte económica política de un país, se habla de refinanciamiento. ¿Qué es un refinanciamiento? Un refinanciamiento no es otra cosa que sentarse nuevamente a hacer cambios sobre los métodos de cobro que hubo en un inicio. Es refinanciar una deuda
lleva con ese objetivo modificar las condiciones iniciales. ¿Cómo? En cuanto a lo que es plazo, intereses, amortizaciones y entre otras cosas, eso es un refinanciamiento. Y como ocurren refinanciamientos, ocurren arrepentimientos, también debe existir para cada uno de nosotros lo que es la reconsideración y lo que es la redefinición y por supuesto la redirección. Redireccionar nuestras vidas. ¿Ok? Ok, todo esto que te he dicho de manera de introducción tiene que ver o tiene que hacerse, escucha bien esto, tiene que hacerse según el marco, fíjate, el marco de probabilidades que todos y cada uno de nosotros podemos tener en nuestros proyectos. Un marco de probabilidades. Tiene que hacerse dentro de ese marco. Ahora bien, te digo una cosa y esto también te lo repito. Lo más fácil que ocurre en nuestras vidas son los errores. Los errores. Todos hemos cometido errores y todos seguiremos cometiendo errores. ¿Ok? Ahora bien, por esa razón, porque cometemos errores, al iniciar cualquier cosa, un matrimonio se comete errores, una familia se comete errores cuando comienzas un emprendimiento, se comete errores cuando... Entonces hay que sentarse a redireccionar, a tomar esos errores, corregirlos y avanzar. Eso es reconsiderar, eso es redefinir, eso es redireccionar. Ahora fíjate, hay que tomar en cuenta lo que hablamos hace unas semanas atrás. Claro, no lo voy a hablar, pero sí te voy a traer el texto en este momento, que es Jeremías capítulo 6, versículos 16 al 19. Allí Jeremías, siendo la voz profética de Dios en ese entonces, dijo lo siguiente: deténganse en los caminos, hagan un stop, por favor, deténganse. ¿Ves? Para poder redireccionar, tú tienes que detenerte. Tú no puedes tomar una nueva dirección, nuevos métodos si no te detienes, si no haces un stop. No me refiero a un break, me refiero a un stop, es detenerte. No un break, un espacio, un pequeño, no, detenerte. Y Jeremías lo dice, por favor, deténganse, miren alrededor. Esa palabra mirar tiene mucho que ver con observación, reconsideración, redefinición. Deténganse, miren. Lo tercero que dice es pregunten, indaguen, analicen, evalúen. Para poder redireccionar, tú tienes que hacer todas estas cosas. Eso está allí en Jeremías capítulo 6, versículos, como dije antes, del 16 al 19. Ahora, y pregunten cuál es el buen camino. La palabra buen camino, eudomai, que quiere decir prosperar. Pregunten cuál es el camino de la prosperidad. No, nos equivocamos, nos desviamos de un camino, por lo tanto debemos preguntar cuál es el camino de la prosperidad e incluirla dentro de nuestra reconsideración, de nuestra redefinición y de nuestra reconsideración. Todas estas cosas tienen que estar inmersos a la hora de redireccionar. Ahora bien, y luego Jeremías aconseja, y anden en él, anden en ese camino, eudomai, en la prosperidad, anden en él. ¿Para qué? Para que haya descanso para sus almas. Es decir, para que haya descanso desde el punto de vista de la voluntad, del pensamiento y de los sentimientos, las emociones. Es decir, para que tengas paz, un equilibrio y no caigas en el estrés que cae la mayoría de las personas, muy especialmente en este tiempo. Ok. Pero ¿qué dijo la gente en el tiempo de Jeremías? No andaremos. No queremos andar por ese camino. Nosotros queremos estresarnos, chicos. Nosotros no queremos reflexionar. Nosotros estamos equivocados, pero queremos seguir equivocándonos. Por eso el escritor del libro de Apocalipsis dice, bueno, mira, el que es sucio, ensúciese más. Y el que es justo, justifíquese más. Y el que es limpio, límpiese más. ¿Por qué? Porque pasaron los años, se le dieron cualquier cantidad de enseñanza y la gente continuó haciendo y siendo los mismos. En el tiempo de Jeremías, entonces, ellos dijeron,
No, chicos, no nos interesa tu oferta. Como también algunos que oigan este mensaje van a decir, no, chicos, no me interesa redireccionar mi vida. Me gusta así como soy. Yo soy así, así nací, así soy, como decía el mexicano. Y como dicen algunas esposas y esposos, tú me conociste así. Claro, te conocí así, pero con el tiempo pensé que ibas a cambiar. No ha redireccionado su vida. Ok, ahora bien, ¿qué te puedo yo decir en este momento? Lo que yo te puedo decir es que por la crisis que vive la humanidad, fíjate bien, por la crisis que vive la humanidad, se hace necesario las 3 palabras claves que te estoy hablando hoy. Reconsiderar, redefinir, redireccionar. ¿Por qué? El tema lo hemos llamado redirecciona tú. Ponle ahí lo que tú quieras, vida, matrimonio, negocio, empresa, emprendimiento. Por ejemplo, todos los emprendimientos que se han tenido en este tiempo. Tienes que reconsiderarlos, tienes que redefinir, tienes que redireccionar, porque ese emprendimiento te sirvió para un momento, pero no te va a servir para toda la vida. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Ok. Esto a manera de introducción. Vamos a entrar entonces a esta parte, a la segunda parte de este tema. Los capítulos que voy a agarrar como base son los capítulos 13 al 16 del libro de Jueces. 13 al 16 del libro de Jueces, que espero tú lo leas con cierta responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahí está la historia de Sansón. Una historia que todo el mundo conoce. Lo que pasa es que a veces nos gusta es como la ciencia ficción. Oh, un hombre grande, fuerte. Oh, que agarraba la boca de un león y lo destrozaba, no sé qué, qué tal. Bueno, David hizo lo mismo y no era ningún hombre grande y fuerte. Entonces, ¿qué pasa con Sansón? ¿Qué es lo que podemos aprender de Sansón para redireccionar este mensaje? Bueno, fíjate. La escritura dice, en primer lugar, su nombre significa pequeño sol. Nació de una mujer que antes de que quedase embarazada de él era estéril. El ángel se le apareció, le dijo que iba a salir embarazada, que iba a tener un bebé, que se cuidara de no tomar sidra ni vino, etc. ¿Por qué? Porque este niño será nazareo desde el vientre de su madre, desde su nacimiento hasta su muerte. Esas fueron las palabras del ángel para con la madre del señor Sansón. Es decir, que este muchacho fue una persona escogida desde el mismo vientre de la madre. ¿Ok? Fue un nazareo, de la palabra en hebreo nazir, que quiere decir apartado, consagrado para Dios y una misión especial. Eso es lo que significa la palabra nazareo. Según el capítulo 6, o de acuerdo con el capítulo 6 del libro de Números, para aquellos que les gusta investigar, espero que me esté dirigiendo a ellos, dice el capítulo 6 del libro de Números que hay 3 características básicas que debe mantener durante su nazareato la persona que fue llamado a ser nazareo. Número 1, abstenerse de vino, es decir, de bebidas alcohólicas. Número 2, no cortarse el cabello. Y número 3, no acercarse a los muertos, cualquier muerto. Inclusive cuando un familiar de un nazareato fallecía, si la persona asistía a ese lugar, tenía que guardar una cuarentena. Y lo mismo sucedía si cerca de él había algún muerto. Él tenía que guardar una cuarentena. ¿Por qué? Porque de alguna manera se contagiaba el nazareato, la consagración que esta persona tenía. Eso es más o menos conceptuando lo que significa un nazareato y cuáles eran las características básicas que tenía o que tiene un nazareato desde el punto de vista de los hebreos. Ahora bien, ¿qué más puedo decirte yo en relación a esto? Fíjate, la vida de Sansón fue una vida absolutamente desordenada, contrario a lo que su nazareato significaba. Contrario, el hombre vivió prácticamente siendo un promiscuo, tomó, jugó, no le importaba estar con muertos o con vivos. Es decir, la persona, a pesar de saber que era un nazareo,
no vivió acorde a ese nazareato. Y él fue escogido por Dios, oye bien, fue escogido por Dios para que fuera juez en Israel. Y de hecho juzgó a Israel, según dice la misma escritura, dentro de ese capítulo del 13 al 16 de Jueces, dice que él juzgó a Israel por 20 años. Todo eso está allí. Ahora bien, cuando tú analizas la vida de este señor, sucedieron muchísimas cosas que son relevantes para este tiempo, encontramos lo siguiente. En primer lugar, repito, su nombre significaba pequeño sol. Y vas a encontrar en el capítulo 14, por lo menos 4 veces, la palabra descendió. Y en el capítulo 15, una vez, la palabra descendió. Los que analizan pueden ver eso. Pero ¿qué tiene que ver? Aunque siempre se decía, descendió Sansón de tal parte a tal parte. Y descendió Sansón. Y aunque eso aparentemente no tiene ningún significado, aparentemente, desde el punto de vista espiritual tiene mucho. ¿Por qué? Porque en la medida que él descendía, eso mismo estaba ocurriendo en su vida espiritual y en su llamado y en el propósito que Dios le había dado y sobre todo en su nazareato, es decir, en su consagración. ¿Por qué? Porque como él se llamó, su nombre significa pequeño sol, cada vez que se decía descendió, la expresión sería descendió Sansón, le quitamos el nombre de Sansón y ponemos su verdadero significado y diríamos descendió el pequeño sol. Descendió el pequeño sol. Y en la medida que esto iba ocurriendo, descendiendo ese pequeño sol y descendiendo ese pequeño sol, las veces que fue descendiendo ese pequeño sol, hasta que paso a paso él fue perdiendo la luz, fue perdiendo el fulgor, fue perdiendo la fuerza, fue perdiendo el propósito, fue perdiendo el llamado, hasta el punto que descendió tanto, pero tanto, que no se dio cuenta cuando cayó. La escritura inclusive dice que él no se dio cuenta cuando Dios se apartó de él. Él descendió tanto, que se identificó tanto con su caída, que estaba abajo, y como aparentemente tenía un cierto éxito, porque el Espíritu Santo venía de vez en cuando sobre él, y peleaba, y entraba en las guerras, etc., él no se dio cuenta que era en el piso. Él no se dio cuenta que espiritualmente, de acuerdo al propósito para el cual Dios lo había convertido en un nazareo, él no estaba cumpliendo. Por lo tanto, él no se dio cuenta cuán bajo había caído, y como no se dio cuenta cuán bajo había caído, mucho menos se dio cuenta que tenía que levantarse, y prosiguió y se identificó con su caída y allí permaneció. No reconsideró, no redefinió, no redireccionó. Otra cosa que pasó con él es que su vida se apartó absolutamente de su llamado. Ya no era cónsono su llamado con su propósito, en ninguno. Su vida estaba... otra cosa que sucedió con él es que él reveló a la persona menos indicada el secreto de su fuerza, el secreto de su poder. Todo eso lo puedes encontrar y leerlo allí. Otra cosa que sucedió con este señor, todo este descenso que tuvo el señor Sansón, el pequeño sol, lo llevó a que cuando lo atraparon los filisteos, el archienemigo de Israel en aquel entonces, le sacaron los ojos. Es decir, perdió totalmente la visión, el llamado, el propósito. Y lo otro es que luego de todo esto fue objeto de oprobio, objeto de burla y expuesto al escarnio público. Todo esto le sucedió al pequeño sol, al monstruo. Todo el mundo cuando le hablan de Sansón se imagina un hombre, un gorila. Bueno, ese gran hombre para Dios era un pequeño sol que lastimosamente no cumplió con su propósito. Entiéndase lo que quiero decir espiritualmente hablando. Ahora bien, hagamos lo siguiente. Todo esto te lo dije para que tener una base de qué vamos a extraer de allí para nuestro tiempo hoy. Fíjate. Estando completamente ciego, sin ojos,
encarcelado. Lo pusieron dice la escritura que lo llevaron para que moliera. Lo pusieron en un molino. Y mientras él estaba en el molino, la escritura dice que su cabello comenzó a crecer. Y todo el mundo, claro, cuando lee dice, wow, comenzó a crecer el cabello. Es decir, va a volver a tener su fuerza. Oh, entonces nos vamos siempre por la parte emocional, por la parte fantástica. Pero no nos ponemos a pensar que ese hombre en ese momento reconsideró. ¿Qué iba a reconsiderar? Hermano, su vida. Reconsideró todo, cómo llevó su vida, sus errores, sus fallas. En ese momento ese hombre estaba reconsiderando, empujando el molino, pero reconsiderando y diciendo, wow, no llevé la vida acorde con mi llamado. No llevé la vida acorde con lo que quería. Comenzó una descendencia en mí, una descendencia, comencé a decaer, un decaimiento y no me di cuenta. Wow, ¿qué está pasando conmigo? Ahora no puedo ver, no tengo la fuerza. Todo eso, imagínatelo. Entonces ahora el hombre comienza a redefinir. ¿Qué iba a redefinir? El concepto de la vida. Ya sabía que la vida no era una vida loca. Porque a él como nazareo no debía de tomar ni vino, ni estar cerca de muertos, ni cortarse el cabello, ni andar en la promiscuidad que anduvo. Él comenzó a reconsiderar, él comenzó a redireccionar. Y otra cosa que hizo, a redefinir, y otra cosa que hizo fue redireccionar su vida. ¿Cómo sabes tú que él trató de redireccionar su vida? Bueno, todo comienza que cuando los filisteos él es objeto de oprobio. Los filisteos tenían una fiesta en su templo y cuando la escritura dice que cuando se les alegró el corazón, es decir, cuando el vino se les subió a la cabeza, ellos dijeron, bueno, vamos a traer a Sansón, y la escritura dice que le sirvió de juguete. Imagínate esto, el hombre que era capaz de cargar puertas sobre sus hombros, con una quijada matar a 1000 hombres, ahora era objeto de burla, era un juguete. Así lo dice la escritura, era un juguete. Ahora, él comienza a redireccionar, porque hay un joven que lo llevaba de la mano, lo guiaba. Y él le dijo a ese joven, lo primero que él hizo fue, me imagino que después de reconsiderar, de redefinir, ahora iba a comenzar a redireccionar. Le dice al joven, por favor llévame a donde están las principales columnas de este templo. El joven lo lleva hasta allá. Y allí él hace lo segundo, que es clamar. Hace una oración, un clamor. No es una oración cualquiera, como cuando vamos a comer, o cuando vamos a dormir. No, esas oracioncitas así, yo le llamo chucutas, ¿no? Pero bueno, son oraciones al fin. Entonces, pero él fue un clamor. Él dijo lo siguiente, fíjate lo que dijo, acuérdate, le dice al Señor, Señor, acuérdate ahora de mí. Acuérdate ahora de mí. Fortaléceme. Fíjate lo que estaba pidiendo. Acuérdate, como que si Dios se había olvidado de él. ¿Quién se había olvidado de Dios? Él fue el que se olvidó de Dios. Por eso digo que él se alejó tanto de Dios que no se dio cuenta cuando Dios se alejó de él. Pero ahora el hombre está reconsiderando, está redefiniendo, está redireccionando su vida. Y dice, acuérdate ahora de mí. Fortaléceme. Y mira lo que dice, te ruego solo por esta vez. Es decir, yo sé que no tengo chance. Todo el chance que tuve en mi vida lo perdí, lo desperdicié. Pero dame una oportunidad ahora. Dame la oportunidad de redireccionar la poca vida que me queda. Sin ojos no me van a destruir fácilmente, pero dame la oportunidad. Y luego dice, esto es lo que expresa la Reina Valera. Me imagino que habrá otra palabra distinta en otras versiones, pero él dice, para tomar venganza sobre los filisteos, porque me quitaron los ojos. ¿Pero por qué le quitaron los ojos? Culpa de él, que se puso a rebelar.
el secreto de su fuerza a la persona menos indicada, como ya te lo dije. Pero bueno, en respuesta de todo esto, Dios, como siempre, por su amor, por su gracia, le da una oportunidad para que él pueda reivindicar su vida, redireccionar su vida. Lastimosamente, con esa oportunidad que le dio, él mismo confiesa y él mismo atrae su muerte cuando dice: muera yo, mueran los filisteos. Él mismo lo hace. Dice que se apoyó con fuerza sobre las columnas y derrumbó un templo. Imagínate tú. Por supuesto que ahí hubo una intervención divina. Pero lo que quiero decir con todo esto es que en ese momento él logra que Dios lo oiga, que Dios lo escuche. Él tuvo que llegar a una situación cero para reconsiderar su vida. Este es el ejemplo que tenemos con este señor llamado Sansón. Entonces, en esta historia, grosso modo, podemos tener indicios, oído, que no hay que esperar, señores, no hay que esperar llegar al fondo de una situación X o Y para redireccionar nuestras vidas, sino que hay que ver desde ya. Desde ya yo te invito a que veamos dónde estamos sumergidos en cualquier situación, cómo estamos inmersos, para luego tomar las riendas de nuestras vidas, reconsiderando, redefiniendo y redireccionando. No hace falta llegar al fondo como llegó Sansón. Sansón llegó al fondo, ya no tenía esperanza, ya no tenía visión, ya Dios se había apartado de él. Entiéndase, cuando digo que Dios se había apartado de él, entiéndase espiritualmente lo que quiero decir. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esperar llegar a una situación extrema? Bueno, yo no me he enfermado de COVID. Por eso yo no uso el tapaboca. Oh, chicos, eso es mentira. Mentira. Pregúntale a los casi 2 millones o más. No tengo ahorita la cantidad, la cifra exacta de muertos en el mundo. Pregúntale a sus familiares si el COVID existe o no existe. Pregúntale a tantos artistas y periodistas que por cumplir con sus funciones se han contagiado. Pregúntale a los familiares de los médicos, del personal de enfermería. Pregúntale al personal hospitalario cuántos se han infectado y cuántos han fallecido. Entonces, ¿por qué esperar a llegar a una situación de fondo, pegar la cabeza del fondo para reconsiderar, para redireccionar? El tiempo es ahora. El tiempo de tomar en cuenta estas palabras. Ok. Dejemos a Sansón tranquilo y vamos a sacarle ahora, aprovechando el tiempo, las enseñanzas que esto nos trae para este tiempo. En esta tercera parte, entonces, la pregunta es: ¿cómo redireccionar en medio de esta situación? ¿Cómo redirecciono en medio de esta situación? Y mis respuestas son las siguientes. Número 1, revisar. Eso es algo sencillo. Revisar qué áreas de nuestras vidas están perdiendo luz, fuerza, fulgor, están perdiendo brillo, están perdiendo luz. ¿Cuál áreas de nuestras vidas? Tú tienes que saberlo. Oye, no me siento igual que antes. ¿Ves? Algo está pasando en mi vida. Tú tienes que saberlo. Pero cuando la gente no se da cuenta de eso, decae de tal forma que espera darse el golpe para luego reconsiderar. Y pregunto, ¿seguirás el ejemplo de Sansón o aprenderás del ejemplo de Sansón? Entonces, revisar qué área de nuestras vidas están perdiendo luz, brillo, fuerza, fulgor. En cuáles áreas de nuestras vidas nosotros estamos descendiendo como profesionales, descendiendo como ministros, descendiendo como empresario, que nuestro emprendimiento está descendiendo. Recuerda lo que pasó con el pequeño Sol. Descendió tanto que mientras estaba en su descenso,
no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en su vida, por lo tanto tampoco se dio cuenta de cómo pudiera él esforzarse para salir de la situación. Entonces lo primero que debes hacer es revisar las áreas de tu vida. Recordemos algo bien importante. Son estas las buenas obras que Dios preparó para nosotros. ¿Ves? Los predicadores de gracia. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para nosotros. Sí, es cierto, eso es una gran verdad. Pero ¿son estas las buenas obras que Él preparó de antemano? ¿O hay unas mejores obras que nosotros no hemos visto? Porque no nos hemos tomado el tiempo para reconsiderar, redefinir y redireccionar nuestras vidas. Es tiempo de eso. Por eso el mensaje lo hemos llamado redirecciona tú. Abre una llave y escribe. Vida, proyectos, negocio, empresa, emprendimiento. Algo bien importante que viene para el punto número 2 de esta tercera parte. Fíjate. Lo que ayer, oído con esto, lo que ayer me sirvió para alcanzar logros, es decir, tuve unas herramientas, tuve unas estrategias y con ello alcancé logros ayer. Pero eso que me permitió obtener logros, éxito el día de ayer, puede, fíjate lo que estoy diciendo, puede no servirme hoy. Puede no servirme hoy. Por lo tanto, necesito nuevas estrategias, nuevas herramientas, entre otras cosas. ¿Qué significa esto? Esto nos muestra que debo desechar, arrojar lejos de mí para dar estas cosas, para darle paso a las nuevas ideas, para darle paso a las nuevas inquietudes, nuevas herramientas, porque tengo que redireccionar. No puedo redireccionar con las mismas, pensando en el ayer. El ayer, el stop me sirvió para analizar el ayer. Y veo que no hay frutos, o por lo menos no se han dado los frutos que yo deseaba. Por lo tanto, tengo que reconsiderarlo. Ok. Sigo con este punto, que me parece interesante, por eso le voy a tomar un poquito de tiempo para eso. Dice, por lo general nosotros tendemos a hacer de los éxitos un amuleto. No, ayer, no, sí, cuando yo cantaba, tú te hubieras dado cuenta, la gente se sentaba así a oírme porque yo cantaba, yo predicaba, yo boxeaba. Entonces, hago del ayer, eso está bien que lo recuerdes, pero ese éxito de ayer se convirtió en un amuleto. Tienes que deshacerte del amuleto. Tienes que arrojarlo lejos. Bueno, te pongo el ejemplo del mismo Sansón. La Escritura establece en el capítulo 15, versículos del 15 al 20, del mismo Jueces, que él con una quijada, escucha esto, con una quijada de asno, él tuvo una batalla donde venció y eliminó a 1000 hombres, con una quijada. Entonces imagínate a Sansón ahora. Eliminé a 1000 hombres con esta quijada. ¿En qué se convertiría la quijada para él? En un trofeo. Es un trofeo. Cada vez que lo vea me recordaré que eliminé a 1000 hombres. Pero cuando él a lo mejor estaba pensando eso, le vino una gran sed y no tenía agua. Después de una batalla con 1000 hombres. Porque se dice fácil, pero tú sabes lo que es pelear un solo hombre con 1000 hombres con una sola arma en la mano, una quijada. Al hombre le vino una gran sed y no había agua. Entonces el hombre le dijo a Dios en esa oportunidad, le dijo, mira, después de haber peleado con 1000 hombres y vencerlos, ¿tú crees que Dios
tú me vas a dejar morir. Vas a dejarme morir de sed. Y agarró la quijada y la botó. Botó su trofeo. Porque ya lo iba a poner aquí como hacen algunas personas que tienen su trofeo en la Biblia. Ya se la iba a guardar aquí. Pero sucedió que no tuvo agua, tuvo una gran sed. Y eso le permitió a él, no vale, ¿qué hago con esto? Lo botó. En cuanto él botó eso, aparecieron las cuencas de agua. Entonces eso es lo que yo puedo hoy decirte. Agarra tus amuletos. Agarra esos triunfos de ayer, de los cuales hablas hoy. Que está bien que los hable, pero que no se conviertan en un amuleto para tu vida. Sino, échalos fuera, arrójalos, échalos fuera. ¿Para qué? Para que las nuevas cuencas de aguas y fuentes de aguas que Dios tiene a proporciones para ti, para mí, se puedan abrir. Hay una gran cantidad de nuevas estrategias, de nuevos emprendimientos. Si el que empezaste te dio, te resultó por un tiempo, pero ya en este tiempo no te resulta, reconsidera, redefine, redirecciona tu vida. Redirecciona el emprendimiento. Este tiempo se presta para eso. Ok. Número 3. Tengo que avanzar por el tiempo. Fíjate, a veces nosotros, conscientes o no, nos hacemos uno con el ambiente. Hay un ambiente cualquiera. Llegamos a una fiesta, y la música nos alborota. Entonces nos hacemos uno con el ambiente. Eso no está mal. El problema es cuando el ambiente es inhóspito. Y yo me acostumbro. Me acostumbro al vecino borrachón. Me acostumbro a la vecina peleona. Me acostumbro a una cantidad de cosas. Y entonces para mí eso se hace normal porque me hago uno con el ambiente. Bueno, no hay nada que hacer. Ya bajé. Y comenzamos entonces como a conformarnos. Y cuando eso sucede en nuestras vidas, nosotros perdemos el norte. Perdemos el focus. ¿Ok? Eso le pasó a Sansón. Sansón se hizo uno con el ambiente. Bueno, yo bailo al son que me toquen, pues. Se hizo uno con el ambiente. Y eso le trajo serias consecuencias. Reveló su secreto. Y eso le trajo consecuencias nefastas. Que por ello perdió la vista y perdió la vida. Ahora, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos puede enseñar eso a nosotros? Bueno, toma esta palabra. No todo el mundo se merece que de buenas a primeras nosotros le demos a ellos lo que Dios nos ha dado según su propósito y su llamado. Hay gente que no se merece, ¿entiende lo que te estoy diciendo? Hay gente que no se merece, no todo el mundo se merece que nosotros le demos de buenas a primeras lo que Dios nos entregó por llamamiento y por propósito. Dios me entregó algo por llamamiento y por propósito. Y de repente yo no lo he valorizado, porque se lo daba a cualquiera. Ahora me doy cuenta, de acuerdo a esta historia de Sansón, que no cualquiera se merece oír lo que Dios me dio. No cualquiera se merece tener la palabra. Y otro me va a decir por ahí, lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Sí, está bien. Pero yo te pregunto, a la persona que pensó así, yo te pregunto, ¿tú crees que el Espíritu Santo te prohíba predicarle a alguien? No, por supuesto que no. Si Él dice que le prediquemos a todo el mundo. Bueno, lee el libro de los Hechos para que tú veas que el señor Pablo quería ir a predicar a un lugar y el Espíritu Santo se le presentó y le dijo, no quiero que vayas allí. ¿Por qué crees tú que sucedió eso? Te pregunto, es una pregunta. Porque como somos muy teólogos para debatir las cosas y somos muy poco teólogos para analizarlas, para reconsiderarlas, para redefinirlas y para redireccionarnos, entonces por eso me hago eco de ambas cosas, como que si tú me estuvieras haciendo esa pregunta. Como número 4, el tiempo nos juega
Hay que redireccionar nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades. Hay que redireccionarla. Hay que sentarse y decir, ya va, espérate, ¿para qué soy bueno? Yo soy bueno para vender, por decir algo. Bueno, yo soy bueno cortando cabello, pues. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, redirecciona tu vida en función de lo que tú eres bueno. Redirecciona tus talentos, tus dones. ¿Por qué tienes que redireccionar a tus talentos y tus dones? Porque eso te lo entregó Dios para cumplir un llamado y un propósito. ¿Qué fue lo que le pasó a Sansón? Sansón no reconsideró nunca que él era un nazareo. ¿Cuándo lo pensó? Cuando estaba en el molino. Porque cuando se está bien, nunca se piensa que se va a estar mal. Bueno, entonces, ¿para qué voy a reconsiderar yo mis dones, mis talentos y mis habilidades? Bueno, para darle un cambio, para darle un vuelco de 180 grados a situaciones como, por ejemplo, la pobreza. La pobreza, convertirla en riqueza. La tristeza, convertirla en alegría. La debilidad en fuerza. La enfermedad en salud. La escasez en abundancia. El estancamiento en la fluidez, que empiece a fluir. Y en la oscuridad, convertirla en luz. Para eso son los talentos, para eso son los dones y para eso son las habilidades. Pero hay que sentarse ¿a qué? A reconsiderar, a redefinir y a redireccionar nuestras vidas. ¡Wow! El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Vamos a concluir. No te pierdas las conclusiones, por favor. Ya te hablé entonces ya te definí qué es una reconsideración, una redefinición, una redirección. También puse como ejemplo el arrepentimiento y el refinanciamiento de deudas. Te traje a colación el capítulo 6, versículos del 16 al 19 del libro de Jeremías, donde él exhorta a la gente que se detenga en los caminos, que miren, que pregunten cuál es el buen camino, que anden en ello para que haya descanso para sus almas. Y luego te hice un esbozo de todos los capítulos 13 al 16 del libro de Jueces, en la historia de Sansón, para que esa historia, que fue una historia de alguna manera triste, de decadencia, nos traiga hoy día alguna enseñanza para nuestros días. ¿Ok? Sin embargo, Sansón fue considerado un hombre de fe. Está dentro de los grandes hombres de fe, de acuerdo al capítulo 11 del libro de Hebreos. Ahora bien, anota lo siguiente. Con estas recomendaciones que hago al final de este tema. Número 1. Jesús dijo: imposible es que no vengan tropiezos. Fíjate lo que dijo. Imposible es que no vengan tropiezos. Y yo todavía oigo a pastores orar para que Dios le quite los tropiezos a las personas. Bueno, Jesús dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Los tropiezos siempre van a estar. Y muchas veces esos tropiezos nos van a hacer caer. Pero yo hoy te digo que aunque el tropiezo te haga caer, levántate, reconsidera, redefine y redirecciona tu vida. Porque es imposible que no vengan los tropiezos. Eso significa que es imposible que no demos traspiés. E incluso es prácticamente imposible que no fracasemos. Pero el asunto no está en que fracasemos, nos caigamos o tropecemos. El asunto está en qué reacción voy a tener yo una vez que esto suceda. Reconsiderar, redefinir y redireccionar tu vida. Número 2. Que tu avance, aunque sea lento, sea seguro. Es decir, no dejes de avanzar. Hay unas personas que están andando demasiado rápido. Bueno, está bien. Yo le pregunté en estos días a una persona, ¿quién dura más?
una liebre o un morrocoy? Por supuesto, la persona contestó inmediatamente, un morrocoy. Pero ¿por qué crees tú que el morrocoy dure tanto? ¿Sabes por qué? Porque el morrocoy anda a pasos lentos, despacio, pero seguro. Y él tiene una caparazón que cuando se ve en peligro, él esconde la cabeza. ¿Ves? En cambio, la liebre anda a la velocidad que ellos quieren y por eso es de corta vida. Entonces, aunque tu avance sea lento, que sea seguro. Número 3, estoy cerrando. Ten constancia y dedicación en lo que crees y en lo que amas. No hay problema. Eso yo le doy un sí en este momento. Constancia y dedicación en lo que crees y en lo que amas. Pero si hay que redireccionar, hazlo. Nunca te cierres a los cambios, porque estos siempre vienen para mejorar nuestras vidas. Nunca te cierres a ello. No, pero yo soy constante en lo que creo. Claro, yo también soy constante en lo que creo. Yo soy constante en lo que amo. Mira, el que no haya aprendido en esta pandemia, el que no haya aprendido, perdió su tiempo. Porque tienes que reconsiderar. Las personas, como dije antes, que estuvieron enfermas a causa de este virus, tienen que reconsiderar su vida. Tienen que redefinir su vida, tienen que redireccionar su vida. ¿Por qué? Porque sucedió algo, señores. Tu cuerpo no es el mismo. Para que vuelva a ser lo mismo, tienes que reconsiderar, retomar, hacer una cantidad de cosas que vengan en pro de tu beneficio. Por Dios. Las cosas no suceden por suceder. Siempre tú y yo tenemos que extraer la enseñanza de ello. Así como extrajimos la enseñanza de la vida de Sansón. Número 4. Hay que entender que los principios que están establecidos en la palabra de Dios deben ser siempre guías constantes para mí. ¿Para qué? Para ser más eficientes, para ser más eficaces en nuestro diario vivir, indistintamente de cuál sea nuestra ocupación diaria. Es decir, indistintamente de lo que yo me ocupe, los principios establecidos en la palabra de Dios deben ser mis guías. Yo no puedo decir, no chico, pero es que yo no voy a aplicar ningún principio en esto porque yo estoy en mi trabajo. Por favor, deben ser tus guías. Porque así como hubo ese muchacho que guió a Sansón hacia las columnas básicas de ese templo, asimismo, esos principios te van a guiar para ir a los lugares precisos, hacerlo preciso, hacerlo correcto. Número 5. Jesús, estoy terminando, Jesús dijo en Mateo 15:6, así han invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones. ¿Qué significa esto? Jesús también estaba de acuerdo con reconsiderar, con redireccionar, con redefinir. Cuando nos aferramos a una forma de hacer las cosas o a una forma de pensar, convertimos eso en costumbres y en tradiciones. Y ellas invalidan, resisten los cambios. Por lo tanto, te animo a ¿qué? A reconsiderar, a redefinir y a redireccionar tu vida. ¿Por qué? Porque las costumbres, las tradiciones, hay muchas costumbres y tradiciones que entre comillas son bonitas, pero no están sujetas a cambios. Y hay que redefinir, señores. Mira, de aquí en adelante, mira, tenemos que redefinir nuestros gastos. Ya no podemos hacer esto y no podemos hacer lo otro. ¿Por qué? Porque las entradas no son las mismas. ¿Y por qué no son las mismas? Bueno, porque hay una situación mundial. No, entonces tú no tienes fe. Ah, perdóname. Ahora es cuando yo estoy aprendiendo entonces que la fe me hace actuar como un loco. Entonces, ¿para qué son todas estas cosas que hemos aprendido? Ok. Close up. Cierro con esto, señores. Fíjate.
tres cositas importantes con las que cierro el tema de hoy. El tema de hoy, redirecciona tú, abres, te dejo punto suspensivo para que tú abras una gran llave y le pongas allí el área donde tú tienes que redireccionar tu profesión, tu negocio, tu emprendimiento, tu ministerio. Hay muchas cosas que hay que redireccionar, porque hay muchas cosas que no nos están dando los frutos que nosotros queremos que nos den. Hay que redireccionar. Ok, ya, disculpe, pero hubo una pequeña interrupción. No te aferres a lo infructuoso, es decir, a lo que no te está dando frutos. No te aferres a eso. Si no te está dando fruto, no te aferres, número uno. Número dos, deja libre a lo que se quiera ir. Déjalo ir. No trates de retener lo que se quiere ir. Déjalo libre. Y como número tres, y esto es muy importante, el 20 de hoy es un 0 para mañana. ¿Qué significa eso? Que mañana voy a tener el regocijo y la consecuencia agradable de haber sacado un 20 hoy. Pero ese 20 de hoy no me va a servir para empezar mañana, porque mañana es una nueva materia. Mañana debo también procurar sacar el 20. El 20 de hoy es un 0 para mañana. Siempre hay que estar reconsiderando, redefiniendo, redireccionando para poder extraer los frutos que el Padre quiere para nosotros. Tú me preguntarás, ¿usted lo ha hecho, pastor? Bueno, déjame decirte que lo estoy haciendo. Porque en esta situación que vive el mundo, hemos tenido que aprender todos. Por eso, el mensaje de hoy apropiado. Redirecciona tu vida, tu proyecto, tu profesión, tu negocio, tu emprendimiento, tu ministerio. Redirecciona lo que tengas que redireccionar. Te declaro muy bendecido. Damos gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad que nos ha dado. Y nos despedimos. Lo voy a dejar con una música y unos anuncios, pero recuerda, es creer, confiar y esperar, sin dejar de actuar en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Recuerda que hay profeta en Venezuela. Recuerda que hay un remanente profético que está declarando, que está decretando, que está profetizando, y los cambios pronto lo vamos a ver, porque va a haber una intervención divina en todos los asuntos que están sucediendo actualmente en el mundo y especialmente en nuestro país, Venezuela. Recuerda también andar en ese código de honor, andar en la verdad, andar en la justicia y andar conforme, con rectitud de corazón. Te declaro muy bendecido y que la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento repose en tu vida y en la vida de tu familia. Bendecidos todos. Hay paz.
es por amor